Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Crónica Universitaria. Como usted ya lo sabe, este espacio que se le brinda por parte del canal universitario a los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la finalidad de que nos platiquen todos los trabajos precisamente de investigación que han estado desarrollando dentro de nuestra máxima casa de estudios a lo largo de todos estos años. Mi nombre es Manuel Sámano y les recuerdo que transmitimos precisamente desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la dirección del canal universitario. El día de hoy, para mí es un gusto y un placer poder platicar vía streaming con el doctor Juan Pablo Mesa, Mesa Espinosa, quien es catedrático y también, por supuesto, docente de la Facultad de Ingeniería y Sistemas Computacionales de Matamoros, que, por cierto, está de plácemes. Están cumpliendo 50 años desde su creación, esta facultad allá en el norte de Tamaulipas. Doctor, muchísimas gracias por su atención, también, por supuesto, por su tiempo brindado para platicar con nosotros y, sobre todo, con la comunidad universitaria. Invitación que me hacen a participar y platicar un poco de lo que estamos haciendo por acá en Matamoros. El doctor Juan Pablo Mesa Espinosa, él es investigador, cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia a nivel superior y posgrado, siendo director de tesis aproximadamente con 15. Entre sus distinciones podemos decir que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable PRODEP. Igualmente es evaluador de proyectos de investigación del CONACYT y árbitro en revistas internacionales en el área de medicina y salud. Además, cuenta con diversos premios como investigador joven Watt, investigación de excelencia Watt en el 2012 y profesor extraordinario de nuestra universidad. Cuenta también con más de 35 artículos de investigación publicados en revistas indizadas y es líder del cuerpo académico consolidado de la facultad que ya mencionamos. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente en genética del cáncer, en citogenética de leucemias, genética de enfermedades crónico-degenerativas y genética médica. Doctor, para iniciar, primeramente iniciamos desde el punto A y nos gustaría que nos platicara ¿qué es la genética? Bien, bueno, la genética la podemos definir sencillamente como una parte de la ciencia que se encarga del estudio de los genes, Y obviamente los genes son los encargados de transmitir las características hereditarias de padres a hijos. Y como trata precisamente la genética de estudiar esa transmisión de características hereditarias, también va a estar asociada con enfermedades. Aunque no todas las enfermedades genéticas son transmisibles, una gran parte de ellas lo son. Podemos dividir la genética en diferentes ramas. Puede haber genética médica, que a su vez puede ser genética mendeliana, citogenética, genética del cáncer, entre otras. Pero también puede ser genética de poblaciones, ¿sí? Genética evolutiva. Y como estamos en el área de medicina, pues obviamente nos enfocamos más a lo que es la genética médica, que la dividimos en dos grandes grupos: aquella que estudia las enfermedades mendelianas, que son las que se producen por alteraciones en la secuencia génica de un solo gen, y la citogenética, que se produce por alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas. Como ejemplo de enfermedades mendelianas podemos hablar de la acondroplasia, que es la principal causa de enanismo, ¿verdad? Es monogénica, es decir, una mutación o una alteración en un solo gen. Y dentro de las cromosómicas podemos hablar de la más común, que es el síndrome de Down, provocado por una trisomía 21, es decir, un cromosoma adicional en el cariotipo. Así a grandes rasgos es como podemos definir lo que es la genética. Doctor, ¿cuáles son los factores que precisamente propician mutaciones genéticas? Bueno, los factores pueden ser de tipo químico, físico, biológico. Entre los factores, digamos, físicos están las radiaciones, que pueden ser ionizantes y no ionizantes. Ionizantes, su nombre lo indica, son aquellas que producen iones, causan un daño muy grande al ADN y por lo general las células mueren. Las radiaciones no ionizantes, como ejemplos podemos tener la luz ultravioleta. Estas no ionizan, pero llegan a provocar pequeños daños que causan alteraciones, mutaciones que si estas se mantienen pueden llevar a producir un cáncer.
¿sí? Eso es, una mutación es un cambio de cualquier tipo en la secuencia o en la cantidad del ADN. Esa es una mutación, ¿verdad? Cambios en la estructura, secuencia del ADN o en la cantidad de este. También podemos mencionar los factores químicos, que estos más que nada son radicales libres que se pueden producir durante el metabolismo normal de una célula, que cuando no se detoxifican tienden a acumularse en esta y tienden a reaccionar con la molécula de ADN, con las bases nitrogenadas, provocando obviamente cambios de una base por otra y llevando precisamente a la aparición de las mutaciones. Y por otra parte están los agentes biológicos, y aquí principalmente puedo mencionar a los retrovirus, que tienen la capacidad de insertarse en el genoma huésped e interrumpir secuencias génicas de este y de esa manera inducir mutaciones. Y también algunas bacterias como el Helicobacter pylori, que produce toxinas que llegan a reaccionar con la molécula del ADN o ácido desoxirribonucleico y alterarlo. Son los principales factores que llegan a conducir a la producción de cambios o mutaciones en el ADN. Eso refiriéndonos a los genes. ¿Y cuáles serían, doctor, los factores que podrían desarrollar algún tipo de enfermedades? Los factores, precisamente son las mutaciones genes. Las mutaciones son las principales causas de enfermedades genéticas y pueden ser puntuales, es decir, producirse en un solo gen, o bien pueden ser cromosómicas, que esas ya nos llevan a cambios grandes en la cantidad del ADN y nos llevan pues a la producción de enfermedades. Y hay enfermedades monogénicas, como ya lo mencioné, la condroplasia, ¿sí? Neurofibromatosis, Bien. síndrome de Marfan, son enfermedades meramente genéticas, y las cromosómicas se producen por situaciones de no disyunción, es decir, mala segregación de los cromosomas durante la formación de los gametos. Cuando están generando los gametos, sean óvulos o espermatozoides, puede haber accidentes, puede haber errores y resultar estas células con cromosomas de más o cromosomas de menos y conducir a la formación, le llamamos aneuploidías, es decir, son alteraciones cromosómicas que puede haber cromosomas de más o de menos. El ejemplo clásico, insisto, de las anormalidades cromosómicas, síndrome de Down por parte del cromosoma 21, pero también está el síndrome de Turner, que es una monosomía de un cromosoma sexual. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad o de mutación, serán el tipo de enfermedad y el asesoramiento genético que se puede dar. También están las enfermedades de tipo multifactorial, que tienen una base importante genética. Sin embargo, no son puramente genéticas, ya que se requiere de factores del medio ambiente, el estilo de vida, la alimentación, entre otras cosas, para que estas lleguen a desarrollarse poco a poco, por eso son crónicas. Sí, se va englobando, no solamente es el tema del gen, sino son distintas circunstancias que también pudieran por ahí ser parte de algún tipo de la enfermedad, como usted bien lo comenta. Doctor, ¿por qué las células cancerosas pierden la capacidad de morir? Más que perder la capacidad de morir, lo que realmente llega a suceder en ellas es que adquieren una capacidad indefinida de dividirse, una capacidad indefinida de estarse reproduciendo. Entonces, sabemos que en un tejido normal hay un equilibrio entre las células que mueren y las que nacen. Tiene que haber ese equilibrio. Si no lo hay, entonces habría problemas, como es precisamente en el caso del cáncer, donde estas células generalmente adquieren una capacidad proliferativa muy incrementada, y a su vez la capacidad de morir, si no disminuye, al menos está alterada. Entonces se produce más de lo que muere, y por eso van aumentando esa población celular y llevar al desarrollo de una neoplasia, tumor, que si se maligniza, pues se convierte en cáncer. Una característica de estas células es que tienden a mantener sus telómeros largos, o telómeros no se acortan. Los telómeros son la estructura de los cromosomas, de los extremos de los cromosomas, que se acortan en cada división celular. Entonces las células tienen un número finito de divisiones y con el paso del tiempo dejan de dividirse y mueren. En el caso de las células cancerosas, ese no acortamiento de los telómeros manda una señal de que la célula sigue siendo joven y por eso no llega a su número finito, digamos, de divisiones, y sigue dividiéndose mientras tenga nutrientes. Ese es el detalle con las células cancerosas.
Bien, doctor, si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa promocional. Enseguida regresamos con más preguntas, más cuestionamientos sobre este interesante tema de los distintos, pues por ahí, líneas de investigación en las cuales usted los desarrolla dentro de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Computacionales de Matamoros. Estamos el día de hoy en Crónica Universitaria platicando con el doctor Juan Pablo Mesa. Al regresar estaremos platicando acerca de los artículos que dentro de su larga y exitosa trayectoria ha realizado dentro de nuestra máxima casa de estudios. Esto es Crónica Universitaria. ¿Sabías que Estados Unidos celebra el 5 de mayo como el Día de la Cultura Mexicana? Esto debido a que los extranjeros tienen la creencia errónea de que la Batalla de Puebla conmemora la independencia de México y muy pocos conocen su importancia histórica. Gracias por continuar con nosotros aquí en Crónica Universitaria. Como ya se lo habíamos comentado, el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Juan Pablo Mesa Espinosa, catedrático, docente, investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Computacionales de Matamoros. Antes de la pausa, comentábamos que íbamos a adentrarnos un poquito más a los artículos que se han desarrollado. Y doctor, aprovecho para preguntarle dentro del artículo denominado Asociación del Polimorfismo MTHFR 677C, con obesidad variable bioquímicas en una población joven de México. Primeramente, ¿nos puede definir qué es un polimorfismo? Sí, claro. Un polimorfismo es una variante común o variantes comunes de un gen dentro de ese gen. ¿Sí? Son variantes comunes, pero dentro de ese gen. Voy a poner un ejemplo muy práctico para tratar de aterrizarlo. Por ejemplo, los tipos de sangre que tenemos, ¿verdad? Que podemos tener, pueden ser tipo A, tipo B, tipo O incluso tipo AB. Entonces, el gen que produce este tipo de sangre es uno solo, pero tiene varios polimorfismos. Tiene el polimorfismo del A, el polimorfismo para producir el B, el polimorfismo para producir el O, por ejemplo. Y obviamente, como es un carácter codominante el A con el B, por eso es que se puede manifestar el tipo AB. También, hablando del tipo de sangre, el factor RH. Podemos tener RH positivo o RH negativo. También es producido por un solo gen, pero un polimorfismo produce el factor RH positivo y otro polimorfismo produce el factor RH negativo. Es decir, son variantes comunes dentro de la población que generalmente no tienen ningún impacto patológico en el humano. Son variantes comunes y normales dentro de un gen. Que hablando de lo común y adentrándome un poquito a lo que logramos escuchar, por lo regular el O positivo, que lo manejan mucho como universal, y el A positivo, inclusive el B positivo, son más comunes que los negativos. Y le comento esto porque me ha tocado ver en distintos medios de comunicación, en redes sociales, que cuando solicitan tipos de sangre en negativo, es más complicado el conseguirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, no comenté exactamente por qué el factor RH positivo es negativo. Lo que pasa es que el positivo, el alelo positivo es dominante sobre el negativo. Entonces, todos tenemos dos copias de ese gen, dos copias. Podemos tener la misma copia o diferente. Cuando es la misma, decimos que somos homocigotos para ese gen. Cuando es diferente, somos heterocigotos. Como el RH positivo es dominante sobre el negativo, con una sola copia que tengamos del positivo, vamos a ser RH positivos. Y para ser negativos, necesitamos de la doble copia del gen. Entonces, por eso se dificulta, aparte de que la frecuencia del alelo negativo es menos común en la población. Por eso es que hay menos personas que tienen el factor RH negativo, porque es menos común y aparte tiene que estar en doble dosis para que se manifieste ese fenotipo. Por eso la escasez de sangre, por ejemplo, AB negativo, es de las más escasas.
¿sí? El AB negativo, inclusive también el A negativo, y se lo decimos por experiencia propia. De hecho, a las personas que luego de repente en cualquier reunión yo escucho que es negativo, le digo, pues te recomiendo que ya tengas identificado a algunas personas con tu mismo tipo de sangre para cualquier situación, estar preparados, porque es la verdad, y sobre todo con los negativos. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias de un polimorfismo en el gen que ya platicábamos? Las consecuencias, digamos, según ciertos modelos de experimentación, se ha visto que haya, sobre todo el polimorfismo el C677T, en estado heterocigoto, ya que incluye ese término en la plática, es decir, cuando una copia está el T y otra copia está el C, se dice que baja alrededor del 65% su actividad, es decir, del 100 baja al 65%. Pero cuando está en estado homocigoto, el T, es decir, hay dos T, baja hasta el 30%. La actividad de la enzima. La enzima es la metilente tetrahidrofolato reductasa. Entonces, se ha dicho que ese polimorfismo tiene ese impacto en el gen, que daña la actividad o la disminuye de manera muy importante. Doctor, por otro lado, México lamentablemente se encuentra en los altos índices de obesidad. Y lo dicen los artículos, lo dicen las autoridades de salud, pero también en los jóvenes, y eso es algo preocupante y también ocupante. ¿Qué asociación tiene lo que ya nos está platicando, el polimorfismo, con la obesidad en los jóvenes de nuestro país? Bueno, en muchos, este polimorfismo del gen que estamos platicando se ha asociado con muchas enfermedades, trastornos cardiovasculares, con defectos de cierre de tubo neural, con cáncer, con obesidad. Se ha asociado con muchas enfermedades. Sin embargo, no hay que dejar de vista que son asociaciones, y entre ellas se ha asociado con obesidad en algunos países a nivel mundial. Y precisamente por ese antecedente, y como bien usted lo comenta, por la gran frecuencia de obesidad que hay en nuestro país, nos dimos a la tarea de analizar este polimorfismo en jóvenes universitarios. Pero no encontramos ninguna asociación significativa del polimorfismo T en nuestra población. Es decir, no tiene ninguna relación en nuestra población con la obesidad. No hay que dejar de vista que la obesidad es un trastorno multifactorial. Por supuesto que la carga genética es importante, porque de alguna manera interfiere con el metabolismo, pero también el estilo de vida, el tipo de alimentación que llevamos, si hacemos ejercicio o no, si tenemos vida sedentaria o activa, también influye en padecer obesidad. Lo que es concretamente el polimorfismo, no lo encontramos asociado con la obesidad en nuestra población. Bien, voy a dejar una pregunta y si me la pudiera contestar regresando de la pausa, hablando también, por supuesto, de otro de sus artículos que me gustaría mencionar, denominado el MTHFR C677T, polimorfismo y riesgo de leucemia linfoblástica aguda en la población mexicana. Este tipo de leucemia afecta principalmente a qué población y por qué es aguda. ¿Le parece que le deje esta pregunta y al regresar nos las contesta aquí en Crónica Universitaria? Estamos platicando con el doctor Juan Pablo Mesa Espinosa, de la Facultad de Medicina, Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos y regresamos a Crónica Universitaria. ¿Sabías que el ejército mexicano ganó la batalla del 5 de mayo de 1862? Sin embargo, los franceses pidieron refuerzos a Napoleón III y realizaron un contraataque exitoso, el cual llevó finalmente al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, marcado por la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864. Los franceses abandonaron el territorio mexicano hasta 1867, luego de haber sido fusilado el emperador. ¿Sabías que
El ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad. En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. Muchísimas gracias por continuar en este programa Crónica Universitaria, que por cierto se transmite martes y jueves en punto de las 6:30 de la tarde en el canal 83 de su sistema de cable. Y si este programa que se le da y se le brinda un espacio a los investigadores de la máxima casa de estudios. El día de hoy tengo el honor de platicar vía streaming con el doctor Juan Pablo Mesa Espinosa, quien es catedrático, docente, investigador de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, Tamaulipas. Y antes de irnos a la pausa, doctor, platicábamos y le dejábamos una pregunta al aire sobre el tipo de leucemia que afecta principalmente a qué población y por qué es aguda. La leucemia linfoblástica aguda afecta principalmente a los niños. Es más común en niños. Entre el 75 al 80% de las leucemias de los niños es linfoblástica aguda. ¿Por qué? Porque las leucemias crónicas requieren más tiempo para desarrollarse. No significa que los niños no lleguen a desarrollar leucemias crónicas, pero es muy baja la frecuencia de ellos, o mieloides agudas, por ejemplo. Es baja. Se dice que tal vez estas leucemias crónicas requieran de más cambios genéticos que obviamente a lo largo se van presentando a lo largo del tiempo para poder desarrollarse. Mientras que las leucemias linfoblásticas agudas están más que nada asociadas con anormalidades cromosómicas que llegan a fusionar ciertos genes importantes en el control del ciclo celular y al fusionarlos los superactivan y se pierde ese control, ¿sí? Por eso es que son leucemias agudas en niños, porque es menos tiempo para desarrollarse. Por eso podemos decirlo. Al inicio de este espacio platicamos de que usted ha estado colaborando con más de 35 artículos. El programa es de media hora. Yo creo que tendríamos que tener muchas horas para platicar y detallar cada uno de ellos. Por eso tratamos de hacerle una o dos preguntas de cada artículo. Y me refiero a esto porque hablaremos ahora de otro artículo en el que usted ha colaborado, el deterioro cognitivo en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Primeramente nos gustaría saber acerca de este artículo, doctor, de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué surge esta enfermedad? A lo mejor el nombre lo relacionamos, lo hemos escuchado, pero no sabemos su origen, de dónde viene, por qué. Bien, la diabetes mellitus se origina por un desequilibrio, un desbalance en la homeostasis de la glucosa, es decir, en la regulación de la glucosa. Sabemos que la insulina es una hormona muy importante en el metabolismo de la glucosa. Entonces, cuando nos alimentamos, mandamos la señal para que se produzca insulina y esta a su vez dispara el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, hay situaciones en las que por una razón u otra, aunque se dispara insulina, no se metaboliza la glucosa como debería hacerlo. Entonces, el organismo empieza a desarrollar lo que conocemos como resistencia a la insulina. Por más que se produzca, de cualquier manera no responde. Hay como baja sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. Entonces se conoce como resistencia a la insulina. Y eso poco a poquito va llevando a que haya una hiperglucemia crónica con el paso del tiempo, hasta que se presentan síntomas como mucha sed, intensidad, ganas de orinar frecuentemente, entre otras, y viene pues ya lo que es abiertamente el desarrollo o el diagnóstico de la diabetes. Pero cuando se presentan estos síntomas, ya tiene tiempo desarrollándose, tiene tiempo gestándose, ¿sí? Aunque hay que aclarar que es una enfermedad multifactorial en el que participan una gran cantidad de genes. Se han
estimado más de 60 genes que tienen relación con la etiología de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Este tipo de diabetes mellitus tipo 2 es únicamente a los adultos mayores o también, porque yo le pregunto porque también he escuchado el diabetes juvenil, inclusive hasta infantil? ¿Es lo mismo, doctor, o varía? No, no es lo mismo. Es como bien lo comenta, ¿verdad? Hay hasta diabetes gestacional, que es aquella que se presenta únicamente en las mujeres cuando están precisamente en periodo de gestación. Pero hacia grandes rasgos, la gran definición es diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 tiene más que ver como una enfermedad de tipo autoinmune, donde hay destrucción de las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. Por el contrario, en el caso de la diabetes tipo 2, no hay como tal una destrucción de las células beta pancreáticas, sino que se produce más que nada por resistencia a la insulina. Entonces, dentro de la misma diabetes tipo 2, hay subclasificaciones. Hay unas que se presentan a edades relativamente tempranas, entre los 30 y 35 años, otras se desarrollan de los 40, otras a los 50. Y en esto tiene mucho que ver los genes que estén asociados con esa enfermedad. Yo siempre le digo a los alumnos, en algunas familias estarán asociadas unos genes, en otras familias con la misma enfermedad, clínicamente hablando, están asociados otros genes. Y por eso precisamente es la presentación a diferentes edades. Y como bien lo comenta también, hay lo que llaman diabetes MODY, que es la juvenil, MODY por young, ¿verdad? Juvenil. Y también hay diferentes genes asociados, hay diferentes tipos de diabetes MODY también. Son muy complejo y muy heterogéneo. ¿Por qué, doctor? Esta pregunta me llama mucho la atención. ¿Por qué los hispanos estamos mayormente predispuestos a desarrollar este tipo de diabetes tipo 2? ¿Por qué los hispanos? Y con la diferencia de los hispanos, los europeos, ¿es la alimentación, la forma de vida? ¿En qué consiste? Así es. Como ya comentamos, como enfermedad multifactorial, son diversas causas las que llevan al desarrollo de la enfermedad. Entonces, una es la carga genética, que esa no nos la quitamos con nada. Ya nacemos con ella y ya sea que administremos nuestra forma de vida o tomemos o no, digamos, carta del asunto, ya la tenemos. Pero lo que sí podemos tomar carta del asunto es en nuestra alimentación y en el estilo de vida, de que sea más que nada actividad física. Pero generalmente es por esos tres factores. Por eso es más común en hispanos, pero sobre todo porque las frecuencias de ciertos alelos o polimorfismos que se han asociado con la enfermedad están más incrementados en población hispana. Doctor, nos quedan lamentablemente pocos minutos, solamente hay tiempo para una pregunta, pero quisiera tocar un artículo más sobre el deterioro cognitivo. A grandes rasgos, ¿qué nos podría platicar al respecto? Bueno, el deterioro cognitivo se refiere a cuando hay un declive, una pérdida de las funciones cognitivas, y las funciones cognitivas tienen que ver con la memoria, por ejemplo, la capacidad de cálculo en casos sencillos, el aprendizaje. Eso tiene que ver, esas son, digamos, funciones cognitivas. Entonces, el deterioro cognitivo está asociado con la edad avanzada. A mayor edad se espera que poco a poquito se vayan perdiendo esas capacidades cognitivas propias de la edad. Pero este puede ser leve, moderado, grave o incluso el síndrome de demencia. Son las clasificaciones del deterioro cognitivo. Cuando es leve, la persona puede ser autosuficiente de todas. Pero cuando es de moderado para adelante, ya la persona requiere, ¿sí? Generalmente son personas de la tercera edad, obviamente, requieren ya de apoyo de terceras personas para poder llevar a cabo su vida más o menos. Y digamos que la principal causa o la que más miedo, temor da para el deterioro cognitivo, o mejor dicho, para el síndrome de demencia, es el síndrome de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, sabemos que son síndromes de demencia muy graves, donde la persona pierde por completo las capacidades cognitivas y depende totalmente de sus familiares. Eso es a grandes rasgos lo que es el deterioro cognitivo. ¿Sí? Y bien, algunos artículos, lo han asociado con diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Entre otras causas a las que se ha asociado la diabetes, ¿verdad? Se ha asociado con diabetes mellitus tipo 2. En el estudio que nosotros hicimos, comparamos un grupo de diabéticos por arriba de 60 años con
otras personas arriba de 60 años que no tenían la enfermedad, y no encontramos asociación de la enfermedad con el deterioro cognitivo leve. Bien, doctor, nos quedan muchas preguntas, nos quedan muchos temas pendientes. Nos gustaría que nos proporcionara su contacto para que los interesados dentro de esta materia pudieran tener precisamente ese vínculo con usted, y además agradecerle, por supuesto, el espacio que nos brindó para toda la comunidad universitaria. No, muchas gracias, gracias por la invitación. Entiendo que el tiempo es corto, ¿verdad? No pudimos abundar en muchas preguntas que nos hizo, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos. Mi correo electrónico, se lo paso, es pmesa, con z, docentes.edu.mx. Ese es mi correo. Cualquier duda, con todo gusto, con toda confianza, estoy ahí a su disposición. Por ahí está apareciendo un gráfico precisamente con el correo del doctor Juan Pablo Mesa Espinosa. Doctor, muchísimas gracias. El mayor de los éxitos en su carrera. Una felicitación por ser parte importante de la Facultad de Medicina, Ingeniería y Sistemas Computacionales en este 50 aniversario. Y pues estamos al pendiente en otra emisión más de Crónica Universitaria. Con todo gusto. Muchísimas gracias y también buenas tardes y éxito para todos ustedes. Y gracias también a todo nuestro teleauditorio por estar al pendiente de este espacio informativo en Crónica Universitaria, en este espacio para los investigadores de la UAD. Mi nombre es Manuel Sámano y nos vemos en una próxima emisión.